Ya, creo que la clase anterior nos habíamos quedado justamente aquí, ¿no es cierto? El tema de cuando teníamos variables con el mismo nombre en distinto ámbito, ¿no es cierto? Digamos que era posible siempre y cuando mezclemos ámbitos, variables entre los ámbitos más grandes y los ámbitos más pequeños. No era posible tener variables con el mismo nombre en los dos ámbitos grandes o variables con el mismo nombre en los dos ámbitos pequeños, ¿no es cierto? Pero en un grande y un pequeño sí había como. Y para quitar la ambigüedad, básicamente utilizábamos el dis cuando eran variables de instancia y variables locales o parámetros. Y cuando eran variables de clase y parámetros y variables locales, lo que hacíamos es utilizar el nombre de la clase, ¿no es cierto? Entonces con eso quitábamos la ambigüedad y era completamente posible tener esa mezcla. Y el ámbito que tenía prioridad era el ámbito más pequeño, ¿no es cierto? Si declaramos una variable de instancia y una variable local, utilizamos en algún lado esa variable en la que tenía precedencia, era la variable local. ¿Sí? Entonces siempre utilizaba el ámbito más pequeño y para hacer referencia al ámbito grande teníamos que utilizar el dis o el nombre de la clase. Eso fue lo último que revisamos la clase anterior. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a continuar y nos quedamos pendientes de iniciar el tema de el ciclo de vida. ¿Sí? Que era el ciclo de vida. Bueno, esto básicamente creo que sí les mencioné la semana anterior. Activar el puntero. El ciclo de vida de un objeto iniciaba cuando se crea, ¿sí? Y termina cuando sale de ámbito o no es referenciado por ninguna variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, déjenme crearle un proyecto vacío para no creemos una nueva clase. Le vamos a poner ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos un método, declaramos una variable, el ciclo de vida de esta variable j, ¿cuándo empieza? Cuando se crea, ¿sí? Ojo, esta es la definición de la variable, ¿sí? Mientras nosotros no invoquemos al método, no vamos a estar creando nada. ¿Estamos? Tal como está este programa, en realidad no hace nada, a menos que nosotros hagamos eso. Ahí estamos forzando a que se invoque este método y efectivamente se cree esta variable en el stack, como es variable primitiva. ¿No es cierto? Y esta variable va a existir mientras el método se esté ejecutando. Y como es una variable local, ¿cuál es el ámbito? Es local, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo decimos que se sale de ámbito? Cuando el método termina. Porque es una variable local. ¿Sí? Si, por ejemplo, hacemos esto, esa variable j, ¿qué ámbito tiene? Es una variable local, ¿no es cierto? Pero es una variable local y a su vez está dentro de un bloque. ¿Sí? Como está dentro de un bloque, ¿cuál es el... ¿Qué declaré j? ¿Cuál es los lugares en los cuales es visible esa variable? Esa variable va a ser visible solamente dentro del for, ¿cierto? Acá afuera ya no va a ser visible, obviamente. ¿Por qué? Porque esta variable está declarada dentro de un bloque. Entonces, el ciclo de vida de esa variable, ¿cuándo empieza? Cuando entra al bloque. ¿Y termina cuándo? Cuando el bloque termina. Porque fuera de ese ámbito que está ahí, prácticamente esa variable no es visible y no existe. ¿Sí? ¿Estamos? Pero con las referencias es un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Hagamos el ejemplo que está en la presentación. La clase persona y con cualquier dato, sí, un nombre, por ejemplo.
¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo declaro aquí la variable persona Q igual a nulo? Y existe persona, vamos a poner el estudiante. ¿Qué pasa cuando yo declaro la variable estudiante aquí en la línea 11? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Como está inicializada en null, ¿sí? Está creado el bloque en el stack, pero no está el bloque en el heap. ¿No es cierto? Porque está inicializada en null. Esa era la idea de null, ¿no es cierto? Que la variable esté creada en el stack, estamos dando un nombre a una dirección particular, pero el contenido es nulo, es cero. No está apuntando, no está referenciando a nada. ¿No es cierto? Esa es la definición que dimos de que apunta null. ¿Qué pasa cuando yo hago igual a new estudiante? Estamos creando la memoria en el heap, ¿no es cierto? Y esa dirección que estaba a la derecha le estamos asignando a esa zona de memoria de la izquierda, que era el concepto de referencia. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo básicamente, ¿sí? Esta variable Q que está aquí, ¿qué ámbito tiene? Local. 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 ¿Local a qué cosa? Local al método. ¿Sí? Cuando esa variable o cuando ese método termine, esa variable va a salirse de ámbito. ¿Sí? ¿Por qué se sale de ámbito? Porque el ámbito al cual pertenece deja de existir. Cuando el método termine, ¿qué pasa? Esa variable simplemente va a dejar de existir, ¿sí? Si nosotros lo queremos ver de forma gráfica, lo que tendríamos es esto. Bueno, ya saben, a la izquierda el stack, a la derecha el heap, ¿sí? Cuando hacemos persona Q igual a new persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto, ¿no es cierto? Esto es la variable. Este sería el espacio de memoria, lo que necesitemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos persona para lo que sea, y obviamente tenemos el enlace de esa forma. ¿No es cierto? Ya no vamos a escribir las direcciones porque ya sabemos qué es lo que estamos haciendo con ese enlace y con esa creación de la memoria, ¿cierto? Cuando el método termina, que sería el caso que está aquí, cuando este método se sale, ¿sí? Esa variable sale de ámbito, ¿sí? Pero lo que se destruye en sí, en realidad, es esto. Deja de existir esto, ¿sí? Por lo tanto, esto que está aquí desaparece, ¿sí? No hay forma de llegar a la derecha, pero lo que está aquí a la derecha sigue existiendo. Con las variables primitivas no pasa eso, porque si eliminamos lo que está a la izquierda, prácticamente desaparece, ¿no es cierto? Pero con la variable referencia es un poco distinto. ¿Estamos? Pues cuando una referencia se sale de ámbito, ¿qué es lo que pasa? Lo que perdemos es la forma de cómo llegar al contenido, lo que está en amarillo. ¿Sí? Lo que desaparece es lo que está a la izquierda. Pero lo que está en amarillo sigue existiendo. Ahora esto que lo que está en amarillo es prácticamente inútil. ¿Por qué es inútil lo que está en amarillo? Porque no hay forma de llegar a eso. Y la única forma de llegar a lo que está de color amarillo es a través de algo que está en el stack y tiene la flecha a eso que está en amarillo. ¿No es cierto? Entonces, esa variable, si bien se salió de ámbito, ¿sí? Ya no sé cómo llegar, pero en realidad el contenido que está a la derecha sigue existiendo. ¿Sí? Entonces, con las referencias hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, como está aquí en la presentación, si yo hago esto, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Obviamente esto tiene que ser static, estoy todo con static. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjense, lo que estaría haciendo aquí, vamos a dejar tal cual como estaba. Esto es persona Q igual a new persona. ¿No es cierto? Antes de empezar a esto, como yo tengo aquí un test, ¿sí? Y obviamente, esta clase que está aquí, alguien tiene que crearla para poder ejecutarse. Como esta es una variable de clase, ¿qué pasa con esta variable de clase? Esa existe por el simple hecho de existir la clase, ¿no es cierto? Yo no tengo que crear ninguna instancia, no tengo que hacer nada, y cuando el programa se ejecuta, esta variable existe por el simple hecho de que esta clase va a existir cuando se corre el programa. Entonces, cuando todo empiece, esta variable P ya va a existir. ¿No es cierto? No es de instancia, es de clase. Entonces, si esto lo vemos en el gráfico, en realidad, antes de que hagamos persona Q igual a algo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener P. Y esta P es obviamente static. Bueno, no es persona, es estudiante. No se olviden, en el código estamos haciendo con estudiante. ¿Sí? Solo que esta variable estudiante P que está aquí, ¿a dónde está apuntando cuando definimos la clase que está aquí? Estas variables de instancia, ¿con qué valor se inicializaban? O de clase, no. Las variables de instancia o variables de clase, ¿con qué valor se inicializan? Con null. Esas variables se inicializan con null. ¿Sí? Las que son referencia, las que son numéricas se inicializan con 0. Entonces, esta variable P, ¿a dónde va a estar apuntando? Si lo vemos de forma gráfica, esa variable P no va a estar apuntando a nada. Va a estar así. ¿Sí? Esa variable P se crea por el simple hecho de que es una variable estática y las variables estáticas existen mientras la clase existe. ¿Sí? Entonces, cuando el programa se ejecute, esta clase existe, va a crearse esta variable. Luego, ¿qué va a hacer? Va a invocar al método test. ¿Cierto? Y cuando invoque al método test, ¿qué va a pasar? Va a venir y crear la variable Q, que es lo que está acá arriba, aquí. ¿Sí? Y va a ser new Q igual a new estudiante, y lo que va a hacer es justamente asignar estos espacios que están aquí, que hicimos hace un momento, lo que está en negro. ¿Sí? Luego va a ser P igual a Q. ¿Qué es lo que hace cuando hacemos P igual a Q? Entonces va a apuntar al mismo lugar. Va a apuntar al mismo lugar, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer en realidad es esto. Vamos a quitar esto. ¿Sí? Y vamos a tener esto. ¿Sí? Ese es P igual a Q. Y luego el método va a terminar. ¿Qué pasa cuando este método termina? Lo que va a pasar es que va a venir aquí y vamos a perder esto. ¿Sí? Ahora, fíjense en la diferencia con lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? La instancia es una sola, ¿no es cierto? New estudiante. La variable Q se salió de ámbito. ¿Sí? Pero ojo, el contenido sigue existiendo y todavía sigue siendo accesible. ¿Sí? La variable Q salió de ámbito, ya no existe, desapareció, pero el contenido con el cual se le creó sigue existiendo y sigue siendo accesible a través de P. ¿Sí? Eso es lo que estamos mencionando aquí. El ciclo de vida de un objeto, ojo, ¿el objeto cuál es? Es lo que está a la derecha, ¿cierto? El objeto, instancia o referencia. Eso hicimos
una analogía a la vez anterior y quedamos que eran sinónimos, ¿no es cierto? Objeto, instancia, referencia. Entonces, el ciclo de vida de un objeto inicia cuando se crea. ¿Cuándo se lo crea? Aquí con el new. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable se crea en el stack y eso se crea en la declaración cuando empieza el pero el objeto en sí, la instancia, que es lo de la parte derecha, se crea cuando se hace el new. ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida de un objeto inicia cuando se crea y termina cuando sale de ámbito o no es referenciado por ninguna variable. En este caso, salió de ámbito esta variable Q, este objeto al que apunta Q. Sí, pero todavía mantenemos una referencia. ¿A través de qué cosa? A través de P. Entonces, esa instancia, ese objeto, que es lo que está aquí a la derecha, que le voy a poner de color amarillo, sigue existiendo aunque el método haya terminado. Si se fijan, el objeto fue creado en un ámbito local, porque aquí está el new. Sin embargo, sigue existiendo incluso cuando el ámbito o el método termina. ¿Por qué sigue existiendo? Porque todavía mantenemos una forma de llegar al contenido que está a la derecha. ¿A través de qué? En este caso, de una variable de clase. Sí, entonces, ese objeto no se destruyó, no terminó cuando terminó el ámbito en el cual fue creado. Sigue existiendo después de que el ámbito se haya destruido, después de que el método haya terminado. ¿Estamos? En cambio, con las primitivas es otro asunto. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, profe. Aunque no hubiera existido P, igual el contenido se hubiera mantenido en el heap. Sí, pero ya no es accesible. Ah, ok. La diferencia es que si no hay P, el contenido ya no hay forma de llegar. ¿Sí? El tema es que como está P igual a Q, si bien este Q ya no podemos llegar a esta cosa que está en amarillo a través de Q, podemos seguir llegando a través de P. Y por lo tanto, siempre es accesible de algún lado. En realidad, el ciclo de vida de un objeto termina cuando no hay forma de llegar al contenido, cuando no hay forma de llegar a lo que está en amarillo. ¿Sí? Ahí prácticamente termina. ¿Por qué? Porque cuando ya no podemos llegar, ¿cómo lo puedo manipular si ya no puedo llegar a eso? ¿Sí? Es imposible manipularlo. Y como es imposible manipularlo, ese objeto ya no tiene sentido que siga existiendo. ¿Sí? Y como no tiene sentido que siga existiendo, yo podría ya liberar la memoria que está aquí de color amarillo. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a seguir ocupando espacio de memoria con datos de los cuales yo no puedo manipularlos, no puedo acceder, no puedo hacer nada? No tiene sentido. Entonces, por eso es que el objeto termina su existencia en ese momento, ¿sí? Y en realidad es reciclado y es eliminado. Pero el tema es que estos objetos aparentemente se creó aquí en el método test, ¿sí? El ámbito era el test, ¿sí? Se salió de ámbito, perdón, el ámbito era, sí, el test, el método, se salió de ámbito, pero el objeto no se destruyó. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una forma de llegar al objeto, ¿sí? Y es a través de esa variable estática. Por lo tanto, ese objeto sigue existiendo, ¿sí? ¿Cuándo ese objeto dejaría de existir? Por ejemplo, si aquí en el main yo hago p igual a nulo. ¿Qué pasaría cuando hago p igual a nulo? Lo que estoy haciendo es efectivamente venir aquí y quitar esto. Ahora, ¿tengo forma de llegar al contenido que está a la derecha de color amarillo? Ya no hay forma, es imposible. Entonces, en ese momento, el objeto, el ciclo de vida de ese objeto termina. ¿Por qué? ¿Se terminó porque salió de ámbito? No, porque de hecho salió de ámbito y seguía todavía existiendo porque había formas de llegar. En este caso terminó por qué causa, por cuál causa, porque ya no es referenciado por ninguna cosa que esté a la izquierda en el stack. Ahí efectivamente ya no hay cómo llegar y el objeto pues, simplemente como ya no, es inservible, lo podemos eliminar. Ojo, la variable Q que está aquí
esta variable como variable, no la instancia, ¿sí? La instancia es lo que está a la derecha, ¿sí? Como variable, la variable Q sí deja de existir cuando termine el método test. Como variable, ¿sí? Pero como objeto o como instancia, lo que está a la derecha deja de existir cuando no hay caminos para llegar a ese contenido. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque muchas veces nosotros pensamos que este objeto Q, ¿sí?, dejó de existir cuando terminó el método. Y es falso. ¿Sí? ¿Por qué es falso? Porque ese objeto Q todavía mantiene una referencia indirecta y va a seguir existiendo mientras existan formas de llegar a ese objeto, a esa instancia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso es lo que estamos indicando aquí. Que el ciclo de vida de un objeto, ¿sí? Ya sea un objeto, instancia o referencia, inicia cuando se crea y termina cuando sale de ámbito o no es referenciado por ninguna variable. ¿Sí? Lo mismo pasa con variables de instancia. Fíjense en este ejemplo. ¿Sí? Voy a quitar todo lo que es estático, ¿sí?, para utilizar variables de instancia. ¿Sí? Voy a tener aquí el objeto ciclo de vida, ¿sí?, y aquí voy a tener una instancia de estudiante como variable de instancia. ¿Sí? Si yo quiero que este estudiante P exista, ¿qué es lo que necesito? Una instancia de ciclo de vida. Porque la variable P es una variable de instancia y existe mientras existen instancias. ¿Cierto? Entonces, para yo tener efectivamente una copia de esto, ¿qué necesito hacer? New ciclo vida. No importa si no le asigna nada, o puedo asignarle, por ejemplo, así. ¿Cuántas copias de la variable P voy a tener? Voy a tener una copia. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Por ejemplo, el test. De esta forma. Y aquí puedo hacer, por ejemplo, estudiante. No, ciclo de vida. Sí, igual a new, ciclo de vida. Estoy haciendo. Sí, y si yo llamo aquí a test, obviamente, como son métodos de instancia, necesito variables. Sí, no puedo invocarles si no tengo una variable. Ahora es el tmp igual a new tmp y tmp.test. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, si yo declaro aquí una variable estudiante estática, estudiante, tmp instancia, y yo hago esto, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, aquí hago ciclo de vida igual, C igual a new ciclo de vida. ¿Sí? Con esto voy a crear una copia de esto porque es una variable de instancia. ¿Sí? Cuando el método termine, esta instancia va a salir de ámbito. ¿Sí? ¿Estamos? Pero esta variable de instancia de aquí va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos formas de llegar. ¿Sí? Aunque la variable salió de ámbito, ¿sí?, la instancia que contenía esto, que era una variable de instancia, va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una forma de llegar, que es a través de tmp instancia. ¿Sí? Entonces, las variables de instancia, en cierto modo, tampoco es que su vida termina cuando la instancia a la que pertenecen se destruye. ¿Por qué? Porque puede ser que se destruya la instancia a la que pertenecen, pero todavía podemos seguir llegando a ese contenido.
Sí, y como todavía podemos seguir llegando a ese contenido, esa variable va a seguir existiendo, porque es lo que estamos mencionando justamente aquí. Se salió de ámbito, sí, pero todavía seguimos teniendo una referencia, una forma de llegar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, lo mismo va a pasar con las variables de instancia. Los parámetros es un caso particular. ¿Sí? Los parámetros no pertenecen, el dueño no es del método, el dueño es quien lo invoca. ¿Sí? Por lo tanto, el ciclo de vida de los parámetros o de lo que pasamos como parámetros va a estar condicionado por quién lo invoca. ¿Sí? Porque esos datos pertenecen a quien lo invoque. ¿Estamos? Profe, Sí. en este caso, en void test, persona Q sale de ámbito después de que P se dice que es igual a Q, ¿no? Sí. Q Eh, sale de ámbito. Ajá, sí, ¿Sí? Q sale de Ojo, ámbito. la variable, el objeto no sale de ámbito, sigue existiendo. El Sí, contenido. sí, sí, pero es cuando ya se termina el void test, ¿no? Sí, es cuando termina el void test. Eh, Sí, de hecho, la variable Q solamente la podemos utilizar, ojo, como variable dentro del método test. ¿Sí? Pero el contenido al que apunta lo podemos utilizar dentro del método test y fuera del método test, el contenido. ¿Sí? Fuera del método test, el contenido lo podemos manipular a través de la variable P. Dentro del método, el contenido lo podemos manipular a través de la variable Q. Porque técnicamente las dos apuntan a lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en esta definición hay que notar dos cosas, ¿sí? La creación de una instancia, de un objeto, de una referencia, ¿sí? Y la destrucción de una instancia, de un objeto, ¿sí? Y de aquí salen un montón de cosas. De aquí, de la creación, viene el concepto de constructor, que es lo que necesitamos para construir. Y cuando la instancia termina, viene el concepto de destructor, ¿sí? En todos los lenguajes orientados a objetos, ustedes tienen los dos conceptos, el constructor, que es cuando lo utilizamos para crear la instancia, y el destructor, que se utiliza para eliminar la instancia. ¿Sí? Este concepto existe en todos los lenguajes. En este lenguaje particular, ¿sí? La forma de crear la instancia nosotros la controlamos, vamos a ver después cuando seguimos revisando los métodos del tema de constructor, ¿sí? Pero el destructor nosotros no lo podemos manipular, es gestionado automáticamente, ¿sí? En otros lenguajes nosotros podemos manipular la construcción y la destrucción de forma manual. En este lo único que podemos controlar ¿qué es? Es la creación. Pero la destrucción no la podemos controlar. Es decir, cuando el objeto sale de ámbito, ¿sí? Y nos quedamos con algo así, nosotros ya no podemos hacer nada con lo que está a la derecha. ¿Sí? Sigue ocupando memoria, pero nosotros no podemos liberar esa memoria. Alguien más tiene que hacer ese trabajo. No podemos manipular ese dato. ¿Sí? En otros lenguajes, en realidad, cuando nosotros eliminamos esto, ¿sí? También estamos eliminando lo que está a la derecha. ¿Sí? Eso en otros lenguajes. En este no, solamente eliminamos lo de la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces nosotros podemos manipular o gestionar la creación, pero la destrucción no la podemos manipular manualmente. ¿Sí? Eso la dejamos como tarea a alguien más. ¿Estamos? Entonces aquí hablamos de creación y destrucción. Entonces, ¿cómo creamos un objeto? ¿Cómo creamos una instancia o una referencia? Justamente para crear un objeto utilizamos el operador new. Ustedes seguramente utilizaron con mucha frecuencia el semestre anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el operador new? El operador new lo que hace es
reservarnos un espacio de memoria en la derecha, reservarnos esta parte amarilla. Eso es lo que hace el new. ¿Sí? La única tarea es reservar eso. Eso significa que nosotros podemos hacer new persona, new persona, new persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer si hacemos new persona y no asignamos a nada? Lo único que vamos a hacer es venir y reservar un espacio acá. De que eso sea útil es otra cosa, pero va a reservarnos un espacio ahí. Si hacemos new persona, ¿qué va a hacer? Otro espacio aquí. Que eso sea útil es otra cosa. Solo nos reserva el espacio que está a la derecha. Por eso es que cuando utilizamos el new, nosotros asignamos algo. ¿Para qué? Para que ese espacio que nos creó a la derecha, nosotros lo podamos acceder de alguna forma. ¿Sí? Eso no significa que podemos utilizar el operador new sin asignarle nada. De hecho, cuando estamos en el main, por eso lo borré hace un rato, lo más típico en este caso es utilizar esto. Creo una instancia de ciclo de vida, no la almaceno en nada porque estamos en el main, invoco el método. ¿Sí? Entonces, ese new lo único que hace es reservar espacio de memoria. Entonces, aquí tenemos las dos opciones. ¿Sí? Declarar la variable y luego hacer un new sin asignar nada. Tenemos creado un objeto no referenciado, es decir, solamente estamos pidiendo espacio en la derecha, lo que está de color amarillo, y nada más, que no es para nada útil. ¿Sí? Bueno, dependiendo del caso. En el caso del main que hicimos es útil. ¿Sí? Y cuando hacemos persona per igual a new persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solicitando espacio en la parte derecha, ¿sí? Y asignando, ¿qué cosa? Asignando esto para poder llegar. ¿Sí? En este main que pusimos aquí, ¿por qué es útil no asignarle a nada? Es bastante útil porque, fíjense, el main solo tiene una línea y yo no voy a hacer nada con esa instancia que estoy creando. Lo único que voy a hacer es invocar un método. Sí, entonces muchas cosas van a ver ustedes esa construcción porque en realidad no necesita hacer nada con la instancia, solamente necesito invocar el método. El método se va a ejecutar y el programa va a terminar. Entonces esa instancia que estoy creando ahí, en realidad no me interesa poder llegar a ese contenido. Porque se va a acabar el main y ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo mismo, que este objeto que está a la derecha va a quedar fuera de ámbito. Y va a quedar suelta ahí. Como el programa termina, en realidad no me preocupa que quede fuera de ámbito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos indicando aquí. Un objeto se crea utilizando el operador new, podemos declarar la variable y hacer luego un new. Ojo, que esto es casi inservible, porque el objeto no podemos llegar al contenido y el objeto no está referenciado. ¿Sí? Lo más común es que inicialicemos una referencia utilizando el valor devuelto por new. Persona per igual a new persona. ¿Sí? Ahí podemos llegar al contenido a través de la variable per. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, de hecho, esto ustedes ya utilizaron el semestre anterior, debieron haber hecho new, de lo contrario muchas cosas no pueden utilizarlo. ¿Sí? Solo que más o menos el comportamiento de la memoria es lo que les estoy indicando aquí. ¿Sí? Y obviamente hay que olvidarnos del hecho de que el objeto se destruye o termina su ciclo de vida cuando sale del método, porque no necesariamente es así, porque podemos seguir manteniendo referencias indirectas. ¿Sí? No hay que estar confiados de que la variable de instancia se destruye cuando la instancia a la que pertenece se destruye. ¿Por qué? Porque podemos tener referencias indirectas y eso hace que esa variable de instancia siga existiendo, el contenido, ¿sí? Aunque la variable de instancia y la instancia a la que pertenece se hayan destruido. ¿Sí? Pero el contenido que está a la derecha podemos seguir manteniéndole accesible. ¿Sí? Por eso es que les decía que hay que tener un poco de cuidado, si bien el ámbito está bien definido, local, parámetros de instancia y de clase, pero con los objetos hay que tener cuidado, porque si mantenemos referencias, ¿sí? Sale de ámbito la variable, pero el contenido puede seguir viviendo sin ningún problema y podemos seguir accediendo a ese contenido. ¿Sí? Y eso es muchas veces los errores, cuando se producen errores de que nos quedamos sin memoria, es justamente por esta razón. Porque creamos variables de instancia y para nosotros cuando sale del método se destruyen, y eso es falso,
y seguimos manteniendo referencias indirectas. Como seguimos manteniendo referencias indirectas, esa memoria se va a ir acumulando, acumulando, acumulando y nunca se va a destruir. ¿Por qué nunca se va a destruir? Porque todavía hay formas de llegar a ese contenido indirectamente. ¿Sí? Como todavía hay formas, eso va a seguir existiendo, existiendo, existiendo y llega un momento en el que la memoria puede saturarse y nos quedamos sin memoria. Pero desde el punto de vista nuestro vemos que la variable salió de ámbito porque salió del método. ¿Sí? Cuando pasa esto, ¿qué es lo más probable? Que esas variables locales que ustedes estén definiendo, ¿sí? Las estén almacenando en otro lado y todavía mantengamos referencias indirectas, que es muy común. ¿Sí? Como mantenemos referencias indirectas, todo lo que está aquí en amarillo, que está en este ejemplo, va a seguir existiendo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, un objeto es accesible a través de una referencia, a través de una variable, solamente luego de haber sido creado. ¿Sí? Y ese objeto es accesible hasta que sale de ámbito o se asigna null a la referencia. ¿Sí? Fíjense, en este ejemplo no vamos a salirnos de ámbito. Test. Ahí el objeto Q, la instancia Q, ¿sí? Deja de existir no cuando el método termina, deja de existir antes que el método termina. ¿Sí? La variable, el contenido sigue existiendo. ¿Sí? ¿Por qué deja de existir? Porque le asignamos a null y ya no hay forma de llegar a ese contenido. ¿Sí? ¿Estamos? Este objeto que está aquí, a lo que apunta Q, deja de existir no cuando el método termina, deja de existir en este caso antes. ¿Cuándo? Cuando asignamos Q igual a null. Sí, aquí es el objeto, es accesible hasta que sale de ámbito o se asigna null. Esta es la 24, déjenme corregir. O se asigna null. Referencia 23, es accesible hasta que sale de ámbito o null a la referencia. ¿Estamos? Entonces, Esa es otra. Sí, dime. Cuando una variable, ¿cómo se llama? Cuando una variable referencia se le asigna null, lo que se hace es quitarla del stack. No. ¿Dónde está esto y este? Fíjense, lo que queríamos es esto. Ups. Voy a empezar con dos vacíos. Sí, o sea, es que usted había dicho que cuando se le asigna null, no apunta a ningún lado, ¿no? Pero como dijo que la variable desaparecía, ¿cómo se llama? Que se acababa su ámbito cuando se le asignaba null, entonces yo pensé que era porque se quitaba del stack. El objeto, ojo, no confundamos la variable con el objeto. ¿Sí? Variables es lo que está a la izquierda en el stack. ¿Sí? Objeto es el contenido de una variable de tipo referencia y el contenido siempre está a la derecha. ¿Sí? Cuando mencionamos que un objeto sale de ámbito, ¿sí? Lo que estamos indicando es que perdemos la conexión entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. ¿Sí? Eso significa salir de ámbito. ¿Sí? Ya no podemos llegar a lo que esté a la derecha, pero ojo, no hemos dicho nada de la variable original, que está a la izquierda, y del contenido que está a la derecha.
¿sí? La variable original está en el stack. Y como variable, la variable va a dejar de existir cuando el método termine. Porque fuera del método, la variable ya no la podemos utilizar. ¿Sí? Pero el contenido, o a lo que hacía referencia esa variable, no necesariamente se vuelve inútil cuando el método termina. ¿Por qué? Porque podemos mantener otra forma de llegar a ese contenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí, la variable se queda en el stack, siempre. Sí, hasta que el método termine. Lo que hacemos es esto. Mira, hacemos persona per igual a new persona. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Según lo que hemos visto. Venimos aquí, hacemos esto es persona per. Igual a new, todo lo que queramos. ¿Sí? Como estamos asignando el new a una variable, obviamente lo que estamos haciendo es esto. Ups. Esto. Eso es persona per igual a new persona. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Si asumimos que todas estas instrucciones que están aquí están en un método, luego hacemos per igual a null. ¿Qué significa per igual a null? No es que estamos eliminando lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es eliminando ¿qué cosa? Esto. ¿Sí? Pero la variable per sigue existiendo porque es una variable local. ¿Sí? La variable per, por definición, es una variable local. ¿Sí? Y es visible ¿dónde? Desde todo el método, ¿no es cierto? O desde donde se define hacia adelante, como variable. Ahora, el contenido es lo que está aquí a la derecha, que es esto. Ese es el objeto. La variable es lo que está a la izquierda y el objeto o instancia es lo que está a la derecha, el contenido. El ciclo de vida que estamos mencionando corresponde a lo que está a la derecha, no lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda es lo que revisamos nosotros como ámbito tradicional. La variable per es accesible o es visible dentro del método. El método termina y la variable per termina como variable. Si es un parámetro, es visible dentro de todo el método, ¿sí? Y es más grande el ámbito que las variables locales. Si es una variable de instancia, es accesible mientras exista una instancia, ¿sí? Como variable. ¿Sí? Si es de clase, existe mientras la clase existe como variable, pero el contenido es otra cosa. El contenido de esta variable per puede existir luego de que el método termine. ¿Por qué? Porque podemos asignarle a una variable estática, por ejemplo, y tenemos formas de llegar a ese contenido. Entonces, la variable per ya desapareció como variable, pero el contenido sigue existiendo y tenemos formas de llegar a ese contenido. Entonces, aquí hicimos per igual a null. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo lo que une los dos, básicamente. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, este objeto que está aquí ya salió de ámbito. ¿Por qué? Porque ya no tenemos formas de llegar. ¿Sí? Y ojo, y el método todavía no termina. Pero ya no tenemos forma de llegar a ese contenido. Ese es el concepto de salirse de ámbito. Cuando ya no podemos llegar a ese contenido. Entonces, ¿cuáles son las formas de que eso se rompan esos enlaces? Es bastante obvio. Si aquí olvidémonos que hacemos per igual a null y las siguientes líneas y el método termina, es bastante obvio que esa variable per va a desaparecer y ya no podemos llegar porque el método terminó y como variable ya se salió del método, de ámbito, la variable per. Entonces ya va a quedar suelto. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? Que dentro del método hagamos per igual a null. La variable per va a seguir existiendo dentro del método porque es una variable local, pero al contenido que tenía inicialmente ya no podemos llegar. Entonces, esta instancia que está aquí salió de ámbito. Y cuando hacemos aquí per igual a new persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es esto. Sí, tenemos dos instancias en realidad. ¿Cuáles son las dos instancias? La de amarillo y la que está con este color, no, pongamos el otro color verde. Eso, esas son las dos instancias. ¿Sí? ¿Cuáles están fuera de ámbito?
La de amarillo. Porque ya no hay forma de llegar como instancias, como objetos, ¿sí? ¿Cómo podemos imprimir el contenido de lo que esté en amarillo en la consola? No, no se puede. Es imposible, ¿sí? Porque no hay forma de llegar. Lo único que podemos imprimir es lo que esté en verde. Esa es la idea del ciclo de vida y del ámbito de un objeto, no de la variable. ¿Sí? El objeto es lo que estamos mencionando aquí. El ciclo de vida de un objeto inicia cuando se crea. ¿Cuándo creamos el objeto aquí? Aquí se inicia, porque estamos creándolo con el new, ¿sí? Y termina cuando se sale de ámbito o no es referenciado por ninguna variable. En este caso, no se salió de ámbito, porque todavía no termina el método, pero ya no es referenciado por ninguna variable. O sea, el ciclo de vida de ese objeto terminó. ¿Sí? ¿Estamos? O también termina cuando esta variable per sale de ámbito, cuando el método se acaba, porque obviamente si el método se acaba, todas las variables locales dejan de existir como variables. ¿Sí? Y el contenido a la cual apuntaban ya no podemos llegar. Esa es la forma más natural o más obvia de que el objeto ya debe terminar, ya no tiene sentido que exista. ¿Sí? Estos objetos que ya están aquí sueltos, lo que les decía, ya son candidatos a ser eliminada la memoria, porque ya son inservibles. Lo único que hacen esos objetos es ocupar memoria prácticamente. ¿Sí? Y obviamente eso es inservible. Nosotros podemos crear en un método 50 instancias. Fíjense en este ejemplo. Este ejemplo es bastante típico. Ojo, bueno, utilicemos este mismo. Esta es una forma de destruir, de que el objeto ya termine, de que salga de ámbito el objeto, de que ya no sea accesible. Creamos la variable, hacemos el new, ya saben, izquierda la variable, el new va a la derecha y la cel igual es la conexión entre las dos. ¿Sí? Luego hacemos per igual a null, estamos rompiendo la conexión entre las dos, con lo cual esa variable, esa instancia nos queda suelta acá. Y luego hacemos per igual a new persona, con lo cual creamos otro espacio de memoria y como está el igual, asignamos la flecha. ¿Sí? Entonces, esta instancia original que está en amarillo ya no es accesible, ya es candidata a destruirse. ¿Sí? La otra forma es reasignando. No hacemos p igual a nulo. Simplemente hacemos per igual a new persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo la relación con el original, nada más. ¿Sí? Siguen existiendo dos instancias, pero de las dos solamente una es accesible. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta instancia que está aquí ya tiene que ser destruida, tiene que terminarse, ya no tiene sentido su existencia. Si luego hiciéramos aquí per igual a new persona, ¿qué es lo que pasaría? Lo que estaríamos haciendo es creando otro espacio de memoria, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Esta relación que está aquí ya la estaríamos perdiendo. ¿Y cuál es la relación que estaríamos creando? Estaríamos creando esta. Con lo cual tendríamos ya qué cosa. Dos instancias inservibles. Y la única instancia que en realidad es útil en este momento es esta. ¿Sí? Porque todas las demás ya no son accesibles. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles objetos ya se pueden destruir o terminan su existencia? Estos que están de color amarillo. Por obvias razones, ya no podemos hacer nada con esos. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El concepto de salirse de ámbito que nosotros revisamos, perdón, no es salirse de ámbito, el concepto de ámbito que nosotros revisamos, ¿sí? Tiene que ver con lo que está a la izquierda. ¿Sí? Y ojo, hay que tener cuidado porque las variables de instancia en realidad involucran las dos cosas, ¿no es cierto? La instancia como variable está a la izquierda, ¿sí? La variable de tipo referencia, y el contenido está a la derecha. Van muy asociadas las dos, ¿no es cierto? Cuando son variables primitivas, pues no es problema, está solamente a la izquierda, ¿sí? Pero lo que definimos nosotros es la variable,
no mencionamos el contenido. Este ciclo de vida que nosotros estamos mencionando corresponde al contenido. Es decir, lo que está a la derecha, no lo que está a la izquierda. ¿Sí? El tema es que lo que está a la derecha no va a la par con lo que está a la izquierda. Ese es el problema. Que la variable puede salirse de ámbito. Esta variable per. ¿Sí? Pero el contenido puede seguir existiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser referenciado por otra variable. O lo contrario, que esta variable per no se salga de ámbito como variable, pero el contenido ya no sea accesible. Si hago per igual a null, la variable no ha salido de ámbito porque sigue dentro del método, pero el contenido ya no es accesible. Entonces, en cierto modo, no van a la par. ¿Estamos? La variable en sí, esta variable que está aquí a la derecha, deja de existir o desaparece cuando el método termina, porque la variable per ya no la podemos utilizar fuera del método. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es muy importante porque en los próximos semestres ustedes van a ver una materia que se llama, bueno, varias. El semestre inmediato es estructura de datos. Y cuando ven estructura de datos, básicamente lo que se trata es gestión de lo que está, de las cosas que están a la derecha, lo amarillo. ¿Sí? Van a ver estructura de datos lineales, no lineales, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y básicamente es gestión de la memoria que está a la derecha. Entonces, ahí es muy importante tener conciencia de cuando la referencia, la instancia ya no es accesible. Sí, porque como va a hacer muchas operaciones con memoria, la memoria empieza a fragmentarse y a llenarse, y es muy importante saber cuándo sale de ámbito la instancia, cuando la instancia ya no es accesible. ¿Para qué? Para que sea liberada la memoria y poder seguir utilizando la memoria. ¿Sí? Y ojo, por ejemplo, aquí es bastante obvio, ¿no es cierto? Que yo puedo, que esta de aquí, los que están de color amarillo, ya no podemos accederlas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable en la izquierda que me permita llegar a lo que está a la derecha. ¿Sí? Pero, por ejemplo, consideren esto. Pues. Fíjense, lo que esté en amarillo no es accesible desde la izquierda, directamente. Pero ¿podemos llegar al contenido que esté en amarillo de forma indirecta? Sí. Porque yo primero iría a través de esta referencia que está aquí, ¿sí? De esto que está aquí. Yo llegaría ¿a dónde? A lo que está en verde. Y utilizando lo que esté en verde, yo podría llegar a lo que esté en amarillo, el primero. Y utilizando ese, yo podría llegar al segundo que esté en amarillo. Entonces, es un poco más complejo, por eso les decía, una referencia directa o indirecta. En este caso, yo no tengo referencias directas a lo que esté en amarillo, pero sí tengo referencias indirectas. Sí, y puedo llegar a eso que esté en amarillo no de un solo paso, sino de varios pasos. Pero sigo manteniendo una forma para llegar. Eso es lo importante. Como sigo manteniendo una forma para llegar, eso que esté en amarillo va a seguir existiendo mientras tenga caminos para llegar a ese contenido. Directos o indirectos. ¿Estamos? En este ejemplo que les acabé de dibujar, es bastante obvio que es indirecto. Y es más, llegar al segundo amarillo, al que está aquí abajo, es más complicado, ¿no es cierto? Es más complicado, pero no imposible. Y podemos llegar a ese contenido. ¿Sí? Entonces, cuando se revisa estructura de datos, básicamente el contenido que esté en amarillo es accesible, pero no directamente, sino indirectamente. ¿Sí? Y en realidad lo único que vamos a mantener es una referencia al verde, y todo lo demás que esté en amarillo no tenemos forma directa de llegar, pero sí de forma indirecta.
Y así, eso es básicamente el comportamiento de las estructuras lineales. Listas, colas, pilas, todo eso. ¿Estamos? Por eso es importante tener claro esta idea. Entonces, en base a eso, ¿sí? Aquí está un ejemplo de lo que estaba, de los dibujos que les dice. ¿Sí? Bueno, ya debería ser bastante intuitivo porque hemos hecho bastantes ejemplos. Fíjense en este caso. Tenemos la clase exam, que tiene una variable de instancia, variable, ¿sí? Ojo, variable, que es name, y tiene un constructor, eso debe hacerles familiar, ¿no es cierto? Un constructor que se llama exam y tiene un parámetro, e inicializamos la variable de instancia. Aquí como hay ambigüedad entre qué cosa, entre el parámetro y la variable de instancia, ¿sí? Si aquí ponemos name igual a name, el name ¿a cuál hace referencia? Al del ámbito más pequeño. ¿Cuál es el ámbito más pequeño? El parámetro, obviamente. ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos el this para quitar la ambigüedad. ¿Cuál es ese name que está aquí? ¿Cuál es? ¿El de la clase o el del parámetro? Como tenemos ambigüedad, podemos utilizar el this y quitamos la ambigüedad. ¿Sí? Aquí tenemos la clase ObjectLife 2, que es solamente para mostrar el main, que es lo que haremos en el main. Tenemos public static void main, obviamente los argumentos, todo lo que queremos hacer. Y aquí es donde empieza lo interesante. Fíjense, cuando hacemos esta línea, ¿qué estamos haciendo? Está creando una instancia del examen. Estamos creando dos cosas, la variable Y el lugar en el... myExam y el lugar de memoria donde almacenar efectivamente el contenido. Y como estamos con el igual, prácticamente estamos uniendo los dos, ¿no es cierto? La variable myExam, el contenido PHP y lo más importante es la flecha. Porque eso nos indica que podemos llegar a ese contenido a través de la variable myExam. ¿Sí? Hasta ahí el punto 1, ¿no es cierto? Eso es lo más normal. Ahora viene el punto 2. myExam igual a null. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es eliminando la conexión entre la variable que está a la izquierda y el contenido que está a la derecha. Es decir, voy a ponerle la pluma. Es decir, estamos eliminando esto. Y esto que está aquí a la derecha ya no es accesible. Sigue existiendo, pero ya no hay forma de llegar a ese contenido. Y ojo, mantenemos la variable, que es myExam. El contenido seguramente sigue existiendo, pero ya no hay forma de llegar. Por lo tanto, el ciclo de vida para este objeto que contiene PHP inicia en la línea, en el 1 con el new, y aquí ya termina, porque ya no es accesible. No ha salido de ámbito la variable. Ojo, la variable myExam no ha salido de ámbito. Porque el ámbito de esa variable, ¿cuál es? Es local. Esa variable va a dejar de existir cuando el método termine, pero el contenido, ojo, es otra cosa. El objeto al cual hace referencia, que es PHP, ya no es accesible. Y ojo, y la variable todavía no ha salido de ámbito. ¿Por qué no es accesible? Porque aquí tenemos el null. ¿Sí? ¿Estamos? Línea 3. ¿Qué hacemos en la línea 3? myExam igual a new exam SQL. ¿Qué significa eso? Lo que está ahí. Se crea otro espacio en el heap, otro objeto. Que estamos creando una nueva instancia y estamos reutilizando la variable myExam. Es decir, creamos otro espacio de memoria aquí a la derecha, ¿sí? Que va a tener el SQL, y a la variable myExam le asociamos lo que está a la derecha, es decir, creamos el contenido de la derecha y la flecha. En el punto 1 creábamos la variable, el contenido de la derecha y la flecha, ¿no es cierto? En el punto 3, ¿qué es lo que creamos? Lo que está a la derecha y la flecha, la asociación, porque la variable ya existía. ¿Sí? Entonces, en este punto 3 es más notorio, más fácil de ver que el contenido que está aquí con PHP es imposible de llegar. ¿Sí? Es imposible, no hay cómo, no hay forma. ¿Sí? Luego viene el punto 4. ¿Qué es lo que hacemos en el punto 4?
myExam igual a new exam Java. Es decir, como está el new, estamos creando un espacio de memoria, ¿sí?, que va a contener el texto Java. Y además estamos haciendo un igual. ¿Qué significa eso? Que estamos otra vez asignando a la variable que está a la izquierda la forma de llegar al contenido que está a la derecha, es decir, esta flecha que está aquí. Y como le estamos reasignando, obviamente este SQL tampoco vamos a poder llegar, porque ya cambiamos. ¿Cuántas instancias tenemos hasta aquí de la clase exam? Tenemos 3 instancias, ¿sí? ¿Cuántas son accesibles? 1. ¿Y cuántas ya no son accesibles? 2. Que es SQL y PHP, porque no hay manera de llegar a ese contenido, ya no hay forma. ¿Sí? ¿Cuántas variables locales tenemos hasta este punto? myExam, sola. Fíjense, tenemos una sola variable, pero 3 instancias. ¿Sí? Entonces, esa relación no es 1 a 1. ¿Sí? Podemos tener una sola variable y 500 instancias. O al revés, podemos tener 50 variables y una sola instancia, cuando todas apuntan a lo mismo. ¿Sí? Lo interesante aquí, o lo importante, ¿cuál es? Es estas dos que están aquí. Estas dos que están aquí, lo que indica es que su ciclo de vida ya terminó, ya no sirven. ¿Sí? Ahora, el punto 5. ¿Qué estamos haciendo en el punto 5? Exam igual a yourExam. Estamos declarando una variable, es decir, va a crearse una variable en la parte izquierda. yourExam. ¿Sí? Y luego hacemos new exam. ¿Qué hace el new? Solicitar memoria en la parte derecha. Sí, y va a guardar PMP. Entonces aquí estamos asignando a la variable yourExam el contenido de PMP que está a la derecha. Hasta ahí tenemos 2 variables, ¿sí? myExam y yourExam, y 4 instancias. De las 4 instancias, 2 son accesibles, que es Java y PMP, y 2 son inaccesibles, que es SQL y PHP. ¿Sí? Hasta ahí está claro, es bastante obvio, ¿no es cierto? Y la línea 6, ¿qué es lo que hace? yourExam igual a myExam. Ahí no estamos igualando a nulo, y ahí tampoco estamos haciendo un new. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Que yourExam apunte al mismo contenido que myExam. Es decir, estamos reordenando esta línea. En lugar de que esté así horizontal, estamos haciendo diagonal. Por lo tanto, fíjense ahí, ¿cuántas instancias accesibles tenemos? Una, que es la que contiene Java. ¿De cuántas formas podemos llegar a esa instancia? De 2. Es decir, si yo hago un system.out.println myExam.name, va a imprimir Java, y si hago system.out.println yourExam.name, también va a imprimir Java. Porque las dos están apuntando hacia el mismo contenido. ¿Cuántas instancias inaccesibles tenemos? Tenemos 3. ¿Sí? Si estas instancias ya se eliminan, fíjese, estamos en el caso contrario. Tenemos 2 variables y una sola instancia. En este punto que estaba aquí, asumiendo que todavía no se eliminen, tenemos una variable y 3 instancias. Entonces la relación no es 1 a 1. No es que por cada variable tenemos una instancia. Para una variable podemos tener 50 instancias, ¿sí? De las cuales solo una va a ser accesible, las demás van a ser inaccesibles. O al revés, podemos tener 50 variables y todas apuntando a la misma instancia, como en este ejemplo que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el tema es que estas 3 que están aquí, SQL, PHP y PMP, ya no son accesibles y tienen que ser destruidas. ¿Para qué? Para liberar la memoria que ocupan por el new. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso les decía al inicio, nosotros podemos controlar la creación. ¿Cómo controlamos la creación? Invocando al new. Y de hecho nosotros solicitamos que cree la memoria, el espacio de memoria, que reserve ese espacio y asigne el contenido. Pero la destrucción, fíjense, si esto de aquí ya ha salido de ámbito, ¿cómo accedo yo a esto para liberarlo? No hay forma, eso ya no lo podemos, no podemos hacer nada. ¿Sí?
¿Estamos claros en este esquema, sí o no? ¿Sí? No se Sí. confundan la variable con el objeto. Este ciclo de vida que estamos mencionando corresponde a quién? Al objeto. ¿Sí? Y no está asociado directamente al ámbito de la variable, porque la variable puede ser local, pero el objeto puede seguir existiendo después de que el método termine y podemos seguir accediendo a ese contenido. ¿Sí? Entonces, el objeto va a destruirse cuando salga de ámbito la variable a la que apunta, porque obviamente ya no tenemos forma de llegar, o cuando nosotros asignemos manualmente el nulo, como en este caso. Es decir, cuando ya no existan referencias o ya no exista forma de llegar a ese contenido. ¿Sí? Una vez que nosotros nos quedamos con estas variables de aquí sueltas, no variables, con estos contenidos de aquí sueltos, como este SQL, este PHP y este PMP, ¿sí? Cuando nos quedamos ya con eso, ahí entra en juego lo que se conoce como el recolector de basura. ¿Sí? ¿Qué es el recolector de basura? El recolector de basura, o el garbage collector, el GC, que se conoce, ustedes van a ver mucha bibliografía, muchos materiales y referencia a GC, que es el colector de basura, el garbage collector. El GC es el responsable de marcar los objetos que salen de ámbito, es decir, estos tres que están aquí, ¿sí? De marcarlos como elegibles para ser reciclados, para ser destruidos. Es decir, una vez que tenemos esto aquí, ¿qué es lo que hace el colector de basura? Revisa la memoria, lo que está a la derecha, y dice, este de aquí ya puede ser destruido. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de llegar. Este de aquí también ya no hay forma de llegar, entonces es candidato a ser reciclado. Este que está aquí ya no lo podemos utilizar, es candidato a ser reciclado. ¿Sí? Y aquí tendríamos 3 objetos candidatos ¿a qué cosa? A ser reciclados. ¿Sí? A ser destruidos, a que su memoria sea liberada, porque total ya no me sirve. ¿Sí? Y esto es con la finalidad de limpiar la memoria de objetos no referenciados. Imagínense si no limpiamos la memoria, ¿qué va a pasar? Yo hago new persona, 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 ¿y qué va a pasar? Heap overflow. Claro, ojo, el Stack Overflow nos da No, cuando se llena la pila. El new decía, tiene que ver con la derecha. Ahí es otro overflow, no es un stack. decía heap overflow. Sí, el heap overflow, ¿sí? Nos va a dar un error de memoria de overflow, pero del heap, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo estoy haciendo eso new, de esos 50 new que hice, los 50 son inservibles. Entonces, es tarea de este recolector de basura escanear y ver, estos objetos ya no sirven, entonces los marco para ser eliminados. Y así es como gestiona la memoria estos sistemas. Así gestiona el Java, por ejemplo, así gestiona .NET, ¿sí? C Sharp, gestionan la memoria de este estilo. Existen otros lenguajes en los cuales la gestión de memoria no es de esta forma. Nosotros tenemos que liberar manualmente la memoria. ¿Sí? Esos lenguajes son un poco más de bajo nivel, por ejemplo, C++, Pascal, ¿sí? En los cuales nosotros no tenemos el concepto de recolector de basura. Si no hay recolector de basura, alguien tiene que liberar la memoria y ese alguien es el mismo programador. ¿Sí? En el semestre anterior seguramente les mencionaron que estos lenguajes tenían una gestión automática de la memoria, ¿no es cierto? La gestión automática es el colector de basura para liberar la memoria cuando ya no está siendo utilizada, básicamente. ¿Sí? Este colector de basura tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene que escanear el heap buscando objetos que ya no son referenciables y eso toma tiempo. Sí, va a tomar tiempo, no hay otra. ¿Cómo sabe cuáles ya tienen que ser liberados? Tiene que hacer un escáner de la memoria, ¿sí? Y ver si ese espacio es accesible directa o indirectamente. Ojo, esto es acceso directo lo que estamos viendo ahorita. Pero como el ejemplo que les dice hace un momento, también tenemos que pueden ser accesibles indirectamente. Entonces, fíjense en el trabajo que tiene que hacer el colector de basura, no es muy simple. ¿Sí? Y eso va a tomar tiempo, toma tiempo. Y el tema es que cuando el colector de basura empieza a hacer su trabajo, mientras está recorriendo la memoria,
el programa no puede hacer nada, tiene que esperar a que escanee la memoria y vea qué es elegible para ser reciclado y qué es no. Cuando ya termina eso, el programa puede continuar. Entonces, en cierto modo, ustedes leen un poco la parte más técnica de esto. El colector de basura implica pausas en nuestro programa. Tiene que pausar el programa para escanear. ¿Sí? Termina el escaneo y el programa sigue continuando. Y el problema principal es con qué frecuencia hace ese escaneo. Si hace el escaneo muy rápido, nuestro programa va a tener muchas pausas. Eso es un problema, porque va a pasar más tiempo escaneando la memoria que haciendo lo que debe hacer. Si el programa hace un escaneo no tan frecuente, ¿sí? Sino en el tiempo, nos demoramos mucho tiempo en hacer el escaneo, es un problema, porque si dejamos pasar mucho tiempo, lo más probable es que la memoria se llene. Sí, y cuando hagamos o cuando tratemos de hacer el escaneo, o el colector de basura trate de hacer el escaneo, la memoria ya está llena y prácticamente es inservible porque ya se llenó la memoria y se acabó el programa. Entonces, si tenemos pausas o escaneos con intervalos de tiempo muy pequeños, es un problema porque va a pasar más tiempo escaneando que haciendo el trabajo. Si tenemos escaneos con un periodo de tiempo muy grande, corremos el riesgo de que se llene antes de que haga el escaneo. Entonces, tiene que medir un tiempo razonable entre escaneos para no pausar mucho el programa y para no esperar tanto tiempo, porque podría llenarse la memoria. Entonces, en realidad hay bastante teoría y técnicas para hacer estos colectores de basura. ¿Sí? La ventaja es que nosotros no tenemos que preocuparnos de la gestión de memoria, que todo va a ser automático. ¿Por qué? Porque simplemente creamos la instancia y nos olvidamos. Salió de ámbito, se quedó ahí, alguien lo va a tener que reciclar. Y es manual. Sí, de hecho, nosotros podemos forzar el colector de basura. Bueno, no forzar, sino indicar que queremos y ejecutarlo, por ejemplo, system con eje C. Con eso invocamos al colector de basura. ¿Sí? Garbage collector. Eso es, podemos nosotros, si estamos conscientes de que nuestra memoria está bastante ocupada y queremos no esperar al siguiente escaneo, ¿sí? Podemos nosotros invocar al colector de basura. ¿Sí? Pero ojo, la llamada al GC, al método GC, sugiere al runtime, ¿sí? Que trate de reciclar objetos. Sugiere, no es garantía de que va a reciclarlos. Sí, pero en cierto modo podemos invocar directamente al colector de basura a través de GC. ¿Estamos? Ahora, aquí hay otro ejemplo donde las referencias ya no son directas. ¿Sí? Ya no estamos como en este caso, que era una referencia directa. Estamos en un caso más parecido a esto, cuando la referencia es indirecta. ¿Sí? Revisemos qué es lo que estamos haciendo así. Fíjense, tenemos la misma clase exam. Eso no lo hemos hecho variar. Tenemos una variable de instancia que se llama name. ¿Sí? Y a su vez tenemos una variable de instancia que también es de tipo exam. Se llama order, es decir, esta variable de instancia es del mismo tipo que la clase. Es una referencia a sí mismo. ¿Sí? Tenemos el constructor, ya revisamos, y tenemos el método sedexam, ¿sí? En el cual le pasamos como parámetro otro examen y hacemos el order que está aquí igual a exam. Sí, es una clase que tiene dos variables de instancia, una de tipo string y otra del mismo tipo que la clase. Esto nos permite tener estructuras dinámicas. Sí, es un nodo, básicamente, en el sentido de listas. Y tenemos la clase Island of Isolation. Island of Isolation. Sí, fíjense en qué hacemos ahora. Sigamos los pasos que estamos haciendo. ¿Qué hacemos en el paso 1? Creamos la variable php en el stack, que está aquí. Hacemos el new. Con el new lo que estamos solicitando es espacio de memoria para guardar un objeto a la derecha, aquí. Y al utilizar el igual, estamos prácticamente asociando con la flecha. Por lo cual yo puedo llegar a ese contenido a través de la variable php. ¿Qué contenido va a tener esta instancia? En name va a tener php. Y en order, ¿qué va a tener? Como no le hemos puesto un set exam, va a tener nulo, porque las variables de instancia se inicializan en nulo. Y vamos a tener que este order va a estar apuntando ¿a dónde? A null, porque no está inicializado, es una referencia. ¿Sí? Solo como no está hecho un new, va a estar apuntando ¿a dónde? A null.
Paso 2. Exam Java igual a new exam Java. Es exactamente igual al paso anterior. Creamos la variable en el stack. Solicitamos con new espacio de memoria en el heap. Asociamos el texto Java. ¿Sí? Y el other va a estar apuntando a nulo porque no hemos inicializado la variable other. ¿Sí? Con lo cual, ojo, este other también es una instancia. Es una referencia, ¿no es cierto? Y está apuntando a nulo porque no estamos haciendo nada. Lo interesante viene en el punto 3. ¿Qué estamos haciendo en el punto 3? PHP sedexam Java. ¿Qué es lo que hace el exam? Sedexam. A la variable other asigna lo que le pasemos como parámetro, es decir, a php.other igual a Java. Y es decir, lo que estamos haciendo es esta flecha que está aquí. Esta flecha. Porque php.other, ¿cuál es? Es esto que está aquí. Igual a Java, lo que estamos haciendo es esta flecha, porque recuerden, other es una referencia. Es una variable de tipo exam. Por lo tanto, podemos asignarle, ojo, aquí la variable other no está en el stack, está en el heap. Y el contenido también está en el heap, con mayor razón. Pero como variable no está en el stack. Porque en el stack está ¿cuál? PHP, que es la forma indirecta de llegar a PHP y a other. ¿Sí? Y luego hacemos ¿qué cosa? Fíjese, en java.other sigue en nulo, porque no hemos dicho nada con el tema de java.other o java.sedexam. ¿Sí? En el punto 4, ¿qué es lo que hacemos? Java.sedexam igual a PHP. Esto es equivalente a java.other igual a PHP. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos asignando a esta other PHP, es decir, estamos creando esta flecha. ¿Cuántas formas tenemos de llegar, por ejemplo, al texto Java? A partir de esas dos variables, de PHP y de Java. ¿Cómo llegamos a través de la variable Java? Java.name. ¿No es cierto? Java.name va a ser el Java con mayúscula, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a partir de la variable PHP? Solo sigan las flechas. ¿Cómo llegamos a partir de la variable PHP? PHP.name, ¿qué va a ser? PHP.name va a ser el texto PHP. ¿Sí? PHP.other, ¿qué va a ser? Va a ser esto que está aquí. PHP.other también va a ser algo de tipo exam, porque así está definido. Y ese exam tiene ¿qué cosa? Un name. Si yo hago php.other.name, también voy a llegar a Java. Pero fíjese en esto, php.other.name. Sí, pasémosle al... Aquí, quitemos todo esto. Y bueno, ahí se llama Island of Isolation. Yo lo voy a dejar como ciclo vida. Y que es en class exam. Y private string name. Private exam other. Click exam, claro, así lo protegido. String name. This.name igual a name. Y public void set name. Perdón, set exam. Ex. This.other
igual a X. Y ahora sí, fíjense en lo que vamos. Lo mismo que está en el ejemplo, ¿sí? Exam PHP igual a new exam PHP. Ese es el punto 1. El punto 2 era exam Java igual a new exam Java. Ahí no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Sería el punto 2. Hacemos php.set exam Java. Esto es equivalente a hacer qué cosa, PHP. Les voy a quitar el privado, ¿sí? Para poder manipular directamente. php.other igual a Java. Es lo mismo. Sí, porque quizás se el exam, ¿no es cierto? Este sería el punto 3. Luego viene java.setExam PHP. Esto sería el punto 4. Y este es equivalente a java.other igual a PHP. Listo. Si en lugar de invocar al método, es utilizando la variable de instancia directamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo llegar yo a lo que les decía? ¿Dónde estaba? Al texto Java. Yo puedo llegar utilizando ¿qué cosa? System.out.println. Puedo llegar de dos formas. Java.name, que sería seguir esta línea directa que está aquí. ¿Sí? O también yo puedo llegar systemout.println php.other. ¿Qué es php.other? Estoy aquí. ¿Sí? Pero other también es de tipo exam, por lo tanto yo puedo hacer .name. Entonces yo puedo venir other.name. Estaría siguiendo esta flecha que está aquí. ¿Sí? Si esto lo ejecutamos, println. Ya va. Pero ¿de qué otras formas podemos llegar? Fíjense, podemos hacer algo tan, va a sonar bien extraño, pero puedo llegar de esta forma. Fíjense. php era, ¿no? php.other. ¿Qué es eso? Eso es esta instancia que está aquí. ¿Sí? Y esa a su vez tiene un punto other. Puedo hacer punto other. ¿En cuál estoy? Otra vez en PHP, me di una vuelta. Y si quiero llegar a Java, punto other, bajo otra vez. Y ya no voy a other, pongo punto name. Si no me pasé, fíjense en Java. Podría poner php.other y debería llegar a lo mismo. Es decir, aquí puedo poner cualquier número impar de others. 3, 5, 7, 9, 11, 505. Lo único que voy a estar es dando vueltas. Sí, pero voy a poder llegar al texto Java. Fíjense, no tengo una sola forma, tengo un montón. ¿Sí? Pero ojo, el punto de partida son siempre dos variables. ¿Cuáles? Java y PHP. Igual yo puedo llegar al texto PHP de dos formas. ¿Cuáles son? php.name, ¿no es cierto? Me va a dar qué cosa, PHP. Y puedo llegar también a través de Java. Java.other.name. Java.other.name. Y los dos deberían imprimirme PHP. Sí, aquí tengo dos variables, dos instancias y muchas formas de llegar a ese contenido. Puedo llegar a partir de PHP, puedo llegar a PHP y a Java, o a partir de Java puedo llegar a Java y a PHP sin mayor problema. Sí, este esquema es más o menos a lo que yo les dibujé aquí. ¿Sí? Y ahora el punto 5, el punto 6. Fíjense. ¿Qué pasa cuando hago PHP igual a null? Solamente PHP igual a null. Lo que estaría haciendo es esto. Perdón, está justo aquí. Es esto. ¿Sí? Yo estaría
en realidad eliminando ¿cuál conexión? Esta conexión. Eso sería PHP igual a nulo. Pero ¿qué pasa con el texto PHP que está aquí a la derecha? ¿Es o no es accesible todavía? Sí, a través de la variable Java, java.other.name. Sí, fíjense, este es un caso muy particular. No tenemos una referencia directa. Sí, no hay referencia directa como en este ejemplo. ¿Sí? Pero podemos llegar a este texto PHP de forma indirecta, partiendo de Java y moviéndonos al other del contenido. ¿Sí? Entonces, la variable PHP sigue existiendo, pero formas de llegar a ese contenido, ¿sí? Podemos seguir llegando a todas las instancias, directa o indirectamente. Cuando llegamos al punto 6 y hacemos Java igual a nulo, lo que estamos haciendo ahora sí es quitando en realidad el segundo camino. Y ahí sí, el contenido que está ahí ya no podemos accederlo de ninguna forma. Es imposible llegar a ese contenido. Entonces, ahí estas dos variables, PHP y Java, ¿sí? Terminan su vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Por eso es que el ciclo de vida del objeto no necesariamente va atado al tiempo de duración de las variables. Aquí el contenido PHP sigue existiendo a pesar que la variable PHP ya no apunte a nada. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Cuál es el resumen o la idea importante de aquí? La idea importante es que hay que tener cuidado con los objetos. ¿Por qué? Porque no necesariamente se destruyen cuando la variable sale de ámbito. Puede seguir existiendo por más tiempo. Y eso a la larga es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si los objetos siguen existiendo y seguimos de alguna forma con la capacidad de llegar a lo que está a la derecha, el colector de basura no los va a eliminar. Y como no los va a eliminar, corremos el riesgo de que la memoria se llene. Y si la memoria se llena, ¿qué pasa? Prácticamente nuestro programa deja de funcionar porque no puede seguir funcionando, ejecutándose si no hay memoria. ¿Sí? En los programas que nosotros hacemos, lo que hicieron en el semestre anterior y vamos a hacer en este, en realidad no utilizamos mucho memoria dinámica. Y en realidad va a ser un poco irrelevante si la instancia queda existiendo o no. Pero en el semestre siguiente, cuando vean estructura de datos, prácticamente todo lo que gestionan ahí es memoria dinámica. Y ahí sí hay que tener cuidado de que si tenemos una referencia, el objeto va a seguir existiendo o no. ¿Sí? Y si trabajan después con base de datos, con consultas de la base de datos, es complicado porque si hacen una consulta y retorna 5 millones de registros, imagínense en eso y es un problema bastante serio. Aquí vamos a crear 2, 3, 4, 10 instancias, que es poquísimo. ¿Sí? Entonces no vamos a notar mucho la diferencia. Pero en programas ya grandes, muchas veces el problema es justamente estas instancias que quedan vivas en la memoria y aparentemente nosotros no mantenemos una referencia directa, pero puede haber referencias indirectas como en este caso, ¿sí? Que nos complican la existencia. O peor, referencias directas como esta. MyExam se destruye, pero YourExam sigue existiendo. Entonces, aparentemente la variable que declaramos nosotros ya no existe y la memoria en teoría pensamos que ya se liberó, pero no. O aquí, asignamos a null y pensamos que la memoria a la cual apuntaba PHP ya se liberó, pero no, porque puedo llegar de forma indirecta. Eso es básicamente un poco el resumen de este tema, de lo que es el ciclo de vida. ¿Sí? Y obviamente el recolector de basura. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta final antes de terminar? Porque es las 8:50. Bueno, luego tenemos que ver métodos. Esto nos va a tomar un poco de tiempo y empezamos el día de mañana. ¿Sí? ¿Está claro entonces esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de terminar la clase? ¿No?
Ya, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos clases a las 2 de la tarde. Sí, entonces hasta mañana. Hoy llegué un poco tarde porque tenía una reunión con un alumno mío de una tesis. Entonces tuve una reunión a las 6 de la mañana porque el otro tutor es de España. Entonces en España era las 2, la 1 de la tarde. 6 y 6. Sí, la 1 de la tarde. Entonces la reunión la tenemos a la 1 de la tarde hora de España, que es las 6 horas de aquí de Ecuador. Entonces tengo esa reunión y se fue un poco tarde, fue hasta las 7 un poco más, por eso es que llegué un poco tarde a la clase. Generalmente los lunes tengo reunión, cada 15 días tengo reunión con el estudiante de la tesis. Es un estudiante que está haciendo el doctorado, entonces soy codirector y por eso tengo reuniones los lunes a las 6 de la mañana con él. Pero cada 15 días, entonces eventualmente en los lunes cada 15 días puede ser el caso que llegue un poco tarde porque tengo reunión de 6 a 7 con mi alumno. Esa es la razón por la cual hoy llegué un poco tarde. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana en clases a las 2 de la tarde. Hasta mañana con todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Sí. Al inicio de la clase tuve problemas con mi computadora. Y Perdón, no te escucho. ¿Aló? Ay, profe, se me escucha. Está mejor, a ver, dime. Al inicio de la clase tuve problemas para iniciar mi computadora y no pude responder a la asistencia. A ver, ¿cuál es tu nombre? Tapia. Freddy Tapia. Tapia Freddy, listo. Me pasa lo mismo, Inge, disculpe, o sea, Castillo. Castillo, Darly, listo. Sí, Inge, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya saben, los que tienen problemas conectarse, se conectan tarde, al final de la clase me avisan para ponerles en asistencia, ¿sí? Pero me avisan, ¿sí? Porque a veces tenemos con la hora justa y nos olvidan. Entonces, al final, si alguien llega tarde a la clase, tuvo problemas, no dijo presente, por favor, me avisan al final y les pongo en asistencia al final. ¿Listo? Entonces, hasta mañana con todos, y no hay nadie más que haya llegado tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias, Inge. Hasta mañana.